Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir sobre el justo y el necio, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Proverbios 13. A lo largo de todo el libro de Proverbios, el tema del justo y del necio se aborda intensivamente. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental para la vida, y no solo para la vida terrenal, sino para la vida eterna. El justo es aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo y por lo tanto tiene vida eterna, en tanto que el necio es el que no ha reconocido el señorío de Cristo sobre sus vidas, no conoce a Dios, no quiere nada con Dios y por lo tanto su vida terrenal es una vida de problemas y además de ello la condenación eterna. En el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 13, el tema se aborda por lo menos en los versículos 5, 9, 14 al 16 y el 21 al 22. Y este es un tema recurrente en el libro de Proverbios porque por dos razones. Uno, porque es el método de enseñanza hebreo de la repetición, así como el de la comparación, la analogía, los opuestos, etcétera, que a veces son explícitos y otras veces son implícitos. Y en segundo lugar, porque en cada repetición del tema se van enseñando nuevas perspectivas del mismo, a la vez que se recuerdan algunas de las que se han mencionado anteriormente. Y por supuesto la tercera razón, que es la más importante, porque el tema de la necedad y el justo es un tema de eternidad que trasciende la vida terrenal a la eternidad. En la palabra de Dios, en el versículo, en cuanto al justo, en Proverbios 13:5 nos enseña que aborrece la mentira. En Proverbios 13:9, su luz, su alegría, su ejemplo serán alegría y ejemplo creciente para otros. Sus palabras son principalmente manantial de vida para apartarse de todo lo que conlleva a la ruina, es decir, el mal, el pecado, las malas decisiones, los errores, etcétera, como enseña Proverbios capítulo 13 y versículo 14. Aparte, el justo tiene buen entendimiento y ello implica que recibe la gracia de Dios. Proverbios 13:15. Y la gracia de Dios es importante porque es el canal que Dios usa para impartir sus bendiciones, su abundancia, su prosperidad, su victoria en nuestras vidas. Por el otro lado, el justo procede con sabiduría, es decir, con obediencia a la palabra de Dios, y por ello le va bien, como enseña Proverbios 13:16 y también tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Los justos además serán premiados, bendecidos con el bien. Proverbios 13:21. Y el justo deja herederos a los hijos de sus hijos, porque su mejor herencia no solo es lo material, sino su mejor herencia es el conocimiento de Dios, su justicia, su palabra, su ejemplo, como nos lo enseña Proverbios 13:22, y además de ello les dejará riquezas. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 21 que la unción que el Señor ha puesto sobre el justo y la palabra que ha puesto sobre su boca, en su boca estará sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, es decir, sus hijos comenzarán a construir su vida en el ejemplo, en la unción y en la palabra que el Padre les ha enseñado. Contrariamente al justo, el necio usa continuamente la mentira, Proverbios 13:5, en lugar de la verdad que usa el justo. Por el otro lado, el necio se hace odioso e infame a los demás, lo rechazan, Proverbios 13:5. No será un buen ejemplo ni tendrá alegría, sino más bien tristeza y muchas emociones negativas más a lo largo de su vida, Proverbios 13:9.
Sus palabras, sus principios, si se pueden llamar así, son manantial de muerte. Lo apartan de las bendiciones, la prosperidad, la plenitud, la victoria de la vida en Cristo. Proverbios capítulo 13, versículo 14. No tiene el necio, no tiene buen entendimiento, y en lugar de caminar en la gracia, su camino es duro. Proverbios 13:15, es decir, él cierra las puertas a la gracia de Dios, y como ya mencionamos, la gracia de Dios es el canal por el cual las bendiciones de Él vienen a nuestras vidas para que tengamos vida plena, abundante, bendecida y en victoria. El necio procede con necedad, con testarudez, es decir, repitiendo las mismas cosas a pesar de que sabe que esas cosas no están bien, no son buenas, y por lo tanto no le va bien. Recordemos, primero nos lo enseña Proverbios 13:16, y por el otro lado la palabra de Dios también nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la vida, y para el espíritu, cosechará vida eterna. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y por lo tanto también le perseguirá el mal, como dice Proverbios capítulo 13, versículo 21. Su riqueza, cuando la tiene, está guardada para el justo, dice la palabra en Proverbios capítulo 13, versículo 22. De todo esto, la conclusión entonces es que rechacemos con todo nuestro corazón la necedad, es decir, nuestros propios caminos, los caminos del ego, del yo falso, de la carne, las cosas que nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, la voluntad propia, etc. Y nos enfoquemos en conocer y buscar la voluntad de Dios, que siempre nos va a guiar hacia un mejor futuro y hacia alcanzar la esperanza de la vida eterna con Cristo. La palabra de Dios nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Por el otro lado, su voluntad son sus buenos planes que Él tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Entonces necesitamos, para vivir esa vida plena, bendecida, abundante, en victoria en Cristo, en primer lugar necesitamos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Toda la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos con Cristo y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones. Entonces necesitamos rechazar todo lo que es de nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, porque solo los que hacen la voluntad de Dios entran a su reino, como dice Mateo 7:21, y entrar a su reino es entrar a la plenitud de la gracia, a la plenitud de las bendiciones de Dios, de tal manera que abracemos con todo nuestro corazón, valoremos, atesoremos la sabiduría, la justicia, la palabra de Dios, de tal manera que la pongamos por obra, y por ello tengamos una vida bendecida, plena, abundante y en victoria. El día es hoy, el día de tomar decisiones es hoy. No sabemos cuánto tiempo todavía vamos a estar acá en la tierra, pero la palabra de Dios dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado, y el día que puede ser hallado es hoy. Tanto si no hemos sido salvos, no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hoy es el día de hacerlo, con una oración simple, sencilla, salida de nuestro corazón delante del Señor, que todo lo ve, todo lo escucha y está en todas partes, entregándole nuestra vida. Y si usted ya se la entregó, este es el día de tomar la decisión de seguir caminando adelante sin importar las circunstancias, sin permitir que se enfríe el amor, sin permitir que
que las adversidades paren nuestro caminar, nos derroten o nos aparten, sino con la decisión de que vamos a seguir adelante, como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra para seguir edificándonos y fortaleciéndonos y afirmándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.